Vamos a comenzar la primera presentación a cargo de Margarita Díaz Andreu. Voy a leer su biodata. Margarita Díaz Andreu es profesora de investigación en el ICREA, en la Universidad de Barcelona. Comenzó a investigar sobre el género y la historia de las mujeres en la arqueología hace ya 3 décadas y en la actualidad es la investigadora principal del proyecto Arqueólogas Our Story, cuyo objetivo es revelar la historia hasta ahora ignorada y silenciada de las mujeres en la arqueología. Margarita, te paso la palabra. Bien, muchas gracias, Carito. Mi presentación se titula Un acercamiento metodológico e historiográfico al estudio de la contribución de las mujeres en la historia de la arqueología. Muy bien, bueno, he escrito este PowerPoint en inglés para que aquellos que no entienden tanto castellano, español, lo puedan seguir, pero la idea es hablar en español, ¿no? Bueno, ¿cuándo comenzó la investigación sobre las mujeres en arqueología? ¿Cuándo sabemos reflexiones? ¿Cuándo empezamos a tener las primeras reflexiones sobre mujeres en la arqueología? Pues buscando en mi base de datos he encontrado una serie de biografías como la de Maggie Benson, que es una biografía, ella fue una egiptóloga y escribe su biografía a su hermano. Sobre la base, tomando como base la correspondencia y los recuerdos que este hermano que tenía. Y por otra parte tenemos a Gertrude Bell, que también sobre la base de su correspondencia se reúnen todas en una serie de volúmenes y esto ha permitido después que haya varios trabajos sobre ella. Em, a ver, ¿qué pueda pasar? Vale. El primer trabajo que veo que hace una reflexión sobre las mujeres en la arqueología, sobre la profesión, es de Frances Watkins en el 1931. Estas son las primeras mujeres que empiezan a hacer trabajo de campo hacia los años 10 y tiene un artículo que se llama La arqueología como una profesión para las mujeres. Y entonces explica cómo las mujeres pueden hacer perfectamente también trabajos en arqueología. Hay una serie también de mujeres que escriben sobre sus viajes. Por ejemplo, tenemos a Anna Axel Morris o Mary Kidder sobre sus viajes en Perú, la primera sobre sus viajes en Yucatán. Y también tenemos una serie de obituarios, de necrológicas, que por primera vez se están escribiendo sobre mujeres. Y esto pasa hacia los años 30 y no antes. O sea, estas experiencias personales. Voy a pasar aquí. Este tipo de experiencias personales, de autobiografías o biografías de otras personas, las encontraremos a partir de ahora. Y las últimas que quiero para este periodo del que estoy hablando, las últimas que querría resaltar son la de Margaret Mary, que habla sobre sus primeros 100 años porque lo escribió o se publicó cuando cumplió 100 años, el mismo año de su fallecimiento. Y después tenemos un libro sobre la amistad entre Celia Nuttall y Boas, y Franz Boas. Pero como veis aquí, la persona que está en la fotografía no va a ser ellas, sino él, incluso cuando el libro es sobre los dos. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir sobre este periodo de 1900 a 1960? Porque anteriormente tenemos bastante, vamos, pocas cosas, ¿no? Querría resaltar que es la generación de las sufragistas o de la primera ola del feminismo y la de sus hijas y en algún caso nietas, que es la primera generación de mujeres que
a las que se ha educado o se les ha enseñado a hacer, por ejemplo, trabajo de campo, no todas ellas. Eh, y algunas de estas mujeres tienen la confianza en sí mismas para hacer seguro que sus contribuciones a la disciplina no se olvidan. Es decir, no es propiamente una historia de la arqueología pensando, es una autohistoria, una pequeña historia de la arqueología, si queréis. Eh, claro, tampoco hay, bueno, sí que se podría haber hablado de aquellas mujeres del 18, etcétera, pero es sobre todo la historia, la reflexión personal o la reflexión después del fallecimiento de alguna de ellas. Bueno, la metodología, ¿qué metodología se utiliza? Es, pues lo que he dicho, son autobiografías o biografías que están escritas por familiares o algún colega. Normalmente están escritas por mujeres. Hay un porcentaje pequeño escrito por hombres y las fuentes de la información son sobre todo recolecciones personales y correspondencia. Eh, la- este periodo lo he partido aquí, lo he dividido aquí porque es importante a partir de los años 60 con la segunda ola del feminismo. Y la segunda ola del feminismo que va a pedir la igualdad para las mujeres, se critica la patriarquía, se pide los derechos en el lugar del trabajo y también la revolución sexual. Bueno, pues todo esto influye en arqueología y influye en cómo las mujeres piensan y los hombres piensan sobre las primeras mujeres en arqueología. Lo que vemos es que en historia se crea los estudios sobre mujeres y empiezan a salir una serie de conceptos que no se van a utilizar en arqueología ahora mismo, en aquellas que empiecen a hacer reflexiones en arqueología, pero creo que es importante hablar de todas estas cuestiones, como por ejemplo el culto a la mujer verdadera, el ideal del siglo XIX, de las mujeres de clase media, con piedad, las mujeres tenían que ser piedosas, tenían que ser puras, tenían que ser domésticas, es decir, gustarles estar en casa, hogareñas y sumisas. Y todo esto va a influir muchísimo después también en cómo se incorpora la mujer en la arqueología y en la historia de las mujeres en la arqueología. En la antropología, entonces vemos un reflejo de esta segunda ola del feminismo con unos primeros estudios desde principios de los 70. Aquí os he traído un ejemplo del año 70. Sexismo en antropología, y hay que ver que en Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica, la antropología o la arqueología es parte de la antropología. Entonces, lo que se está haciendo en conexión con lo que veíamos aquí es un pensamiento, una reflexión, en primer lugar, un estudio, un análisis de cómo están las mujeres en su sitio, en sus puestos de trabajo, es decir, en la arqueología profesional en aquel momento. No es propiamente historia de la arqueología, sino es una reflexión sobre la situación en ese momento, pero claro, ahora sí que nos sirve mucho como historia de la arqueología. Y además estas reflexiones serán las que después se aplicarán de alguna manera a la historia de la arqueología. Bueno, en este primer artículo de 1970 ya salen una serie de tablas que van a ser muy importantes, ya nos muestran el tipo de análisis que ya se está haciendo. Ya no es hablar en general, sino hablar con los datos en la mano, ver cuántas mujeres hay catedráticas, cuántas en menores rangos dentro de la universidad, cuántas mujeres se gradúan, etcétera. En este
momento también creo que es importante por lo que va a suponer también de reflexión o de vivencia de las mujeres en ese momento, de las mujeres jóvenes que en un futuro también van a hacer historia de la arqueología, es el Año Internacional de la Mujer de 1975. Y esto se transmite de muchas maneras. Y he traído aquí una serie de sellos y he elegido sellos de la zona de la que vamos a hablar, de la zona del mundo sobre la que vamos a hablar hoy, para comentaros cómo esta serie de ideas sobre la mujer, sobre los derechos de la mujer, se están extendiendo en arqueología, pero también más en general. En arqueología como tal, no antropología, sino en arqueología, el primer artículo que conozco que hable todavía del estatus de las mujeres en arqueología es del año 80, de Leslie Wildesen. Y ella toma una perspectiva muy parecida al artículo que hemos comentado antes de 10 años anteriores. Ver los datos de dónde están estas mujeres de Estados Unidos que son arqueólogas, su edad, el estatus marital, el empleo, etcétera, y después hace un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Es súper bueno este artículo, tan bueno que después se vuelve a sacar en el libro de 1994 que editan las dos Nelson y Alison Wiley. Eh, entonces, lo que estamos viendo es que en los años 80 hay una serie de publicaciones, sobre todo de Estados Unidos, sobre el estatus de las mujeres en arqueología. Y una serie de también reflexiones, como las de Joan Guerrero, sobre la sociopolítica y la ideología de la mujer doméstica, cómo estas ideas, ella no está utilizando esta idea de la que he hablado antes, este ideal del siglo XIX de la mujer de clase media, pero en realidad lo está asumiendo o está aplicando estas ideas a analizar lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres en arqueología. Es decir, que en los años 80 un número creciente de mujeres arqueólogas se dan cuenta, se empiezan a ser conscientes y empiezan a decirlo, que tienen más dificultades en tener éxito en su carrera que sus colegas masculinos. Y empiezan a documentar todas estas desventajas a través de la colección de datos, del análisis estadístico, a través de análisis y otras formas de información, como son las publicaciones, las tesis, el dinero que se está recibiendo para hacer proyectos, etcétera. Y esto pasa en los años 90, sobre todo, se extiende a otras partes del mundo, Australia y en Europa, y aquí ya en estas publicaciones que van surgiendo, muchas de ellas a partir de conferencias, empiezan a surgir ya ideas o artículos sobre historias, sobre el pasado de las historias de las mujeres en arqueología. Aquí está la publicación de la que antes os hablaba, de las dos Nelson y de Alison Wiley, que republica aquel primer artículo. Vale, entonces en los años, quitando este primer libro del año 81, que es una serie de biografías sobre mujeres en arqueología, el resto de los libros que empiezan a surgir en los años 90 sobre, ahora sí, historia de las mujeres en arqueología, van a ser a partir de los años 90 y van a seguir hasta hoy en día. Y no solamente ya en inglés, sino también
empieza a repartirse a partir de los 2000, sobre todo por otra parte del mundo. Aquí os he traído un libro en italiano y otro en alemán. También lo que vemos es que empieza a haber la metodología empieza a cambiar. Por ejemplo, bueno, empieza a cambiar, empieza a expandirse. Por ejemplo, el libro sobre las hijas del desierto del año 91 está basado en un proyecto de historia oral y también el de Hidden Scholars. O sea que ya vemos que no solamente tenemos correspondencia, sino que ya y recolecciones personales, sino también historia oral. Empiezan las entrevistas. Por lo tanto, tenemos una serie de metodologías, y aquí he puesto un poco los años en los que veo que se producen los primeros artículos, o sea, análisis de publicaciones, quién está publicando, si son varios autores, quién va primero, si son marido y mujer, quién va primero, aunque no sea en orden alfabético. Eh, También en los años 90 ya hemos hablado de la historia oral y de las entrevistas. Se empieza a ir a los archivos en los años 2000 eh, para ver fuentes nunca impresas, también fuentes o documentación administrativa. Otra perspectiva será el análisis de imágenes, los primeros artículos, o sea, ver la historia de las mujeres a través del análisis de las imágenes, dónde están estas mujeres, están en el centro de la imagen, tienen la cabeza baja o no, cómo tienen las manos, aparecen o no aparecen en las fotografías, etcétera. Y también ya hemos hablado del análisis de la correspondencia, que aquí he puesto años 2000 porque aquí es ir un paso más allá dentro de este análisis, no solamente tomarlo como fuente de datos sin más, casi al pie de la letra, sino ya ir analizando qué se dice, qué no se dice, etcétera, quién se escribe, a quién no se escribe, las redes, etcétera. Bueno, pues sobre los temas de investigación en historia de la arqueología, continúan las biografías son importantes y por eso hasta hoy en día hay análisis biográficos y son muchas veces la base de todo lo que se puede hacer, pero empiezan a aparecer en los años 90 una serie de temas nuevos como el estatus de las mujeres en arqueología a través del tiempo o la división engenerada del trabajo o cómo se puede ver la discriminación eh, en los proyectos, el dinero para proyectos o en publicaciones. Empieza a ver las primeras síntesis. Y aquí he puesto objetos por esta reflexión que hizo Elizabeth Arville Nordblach sobre cómo estas cuatro conservadoras de museo son utilizadas como decoración de un banco. O sea, cómo se nota la discriminación también a través del uso de los objetos o de las mujeres dentro de estas imágenes de objetos. Bueno, en los años 2000 otros temas eran la interseccionalidad, el trabajo de campo, cuándo empieza, cuándo no empiezan, si se enseña a las mujeres o no, la discriminación, el internacionalismo, las redes sociales. ¿Hay algún trabajo sobre el efecto de la COVID o del COVID en las carreras de las mujeres o no? Y también el acoso sexual. Todo esto en los 2000, 2010, 2020. Aparecen nuevos conceptos en la historia de la arqueología de estos últimos años o de estas últimas décadas. Bueno, el hacer explícito la idea de feminismo y también en algunos casos de plantearse si el feminismo y la historia de la arqueología o plantearse estas cosas tiene que ser necesariamente feminista. Y hay varios artículos sobre la segregación horizontal y vertical, los síndromes, el del impostor, la de la abeja reina, etcétera, la discriminación directa o indirecta, el conocimiento situado, el efecto Matilda,
el concepto de hair story, interseccionalidad, etcétera. Y la geografía, con esto lo que quiero decir es cómo se ha ido expandiendo estas reflexiones sobre el acceso de la mujer a la historia de la arqueología desde un primer momento en el mundo anglosajón, fundamentalmente, a en los años 90, Escandinavia, España, Alemania, Argentina, en los años 2000 ya hay alguna cosa en México y ya hoy en día se ha expandido hacia todo el mundo. Bueno, además de esto, hay que hablar de una explosión total sobre diferentes proyectos y grupos y publicaciones dentro de la que hacen o la situación actual de las mujeres en la arqueología o también la historia de la arqueología, de las mujeres en arqueología. Y con esto termino. Gracias y espero tener hoy un día estupendo, sabiendo, viendo todo lo que tenemos por delante. Estoy realmente interesada en conocer todo lo que mis colegas tienen que contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por la presentación.